Muy bien, vamos a orar porque no podemos empezar ni a enseñar ni a aprender si no oramos al Señor. Padre bueno, Padre santo, encomendamos, Señor, en tus manos la predicación, la enseñanza de tu palabra, Señor. Que no sea el predicador, sino que sea el Espíritu hablando, Dios mismo, Cristo mismo obrando en los corazones, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestra mente, a nuestra voluntad y a nuestras emociones y podamos obedecerla. Quebranta todo corazón ese corazón que tenemos, Señor, ese corazón que no quiere obedecer tu palabra, que no quiere someterse a tu palabra, que hace su propia justicia, tiene sus propios principios y sus propios caminos. Y el corazón es engañoso, ¿quién lo podrá conocer o entender? Dice tu palabra. Estamos en tus manos, Espíritu Santo, ayúdanos, no podemos hacerlo sin tu ayuda. Enséñanos en esta mañana, en el nombre de Jesús, amén. Este sermón, que abarca del capítulo 5 al capítulo 7, es el sermón más importante de Cristo, es el sermón más importante de toda la Biblia. No importa que hayamos visto, leído acerca de Esdras o Nehemías, que el más grande sermón predicado está en Esdras 8, Nehemías 8, Nehemías 10, hablado y predicado por Esdras y también por el profeta Nehemías en el Antiguo Testamento. Y por encima de la predicación del apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, este mensaje que Cristo predica es el más grande mensaje predicado y enseñado en todas las Escrituras. No ha habido ni habrá otro mensaje como el que Cristo predicó, capítulo 5 de Mateo, el capítulo 7. Es un mensaje ininterrumpido. Es un mensaje en el cual Cristo habla, predica, enseña y enseña con toda doctrina. Y enseña especialmente a los discípulos y a los creyentes cómo vivir en el reino de Dios. Pero también le habla a los incrédulos, porque ya leímos del 23 al 25 que había mucha gente que había venido. Versículo 25, acompáñenme ahí, 4:25. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y viendo la multitud, dice el versículo 1 del 5, viendo la multitud, o sea, la compasión, viendo la multitud con compasión, subió al monte y sentándose. Los maestros de aquel tiempo se sentaban, no enseñaban de pie. Se sentaban los maestros y enseñaban, y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos. Ahora, hermanos, la enseñanza que dio Cristo sí es para gente incrédula, para que sepa y aprenda cómo entrar, cómo se entra al reino de Dios. El evangelista Mateo escribe acerca del rey y del Mesías prometido. El evangelio de Mateo nos habla del reino de Dios. Y Cristo aquí nos da las características, la agenda o las reglas de cómo entrar en el reino siendo incrédulo y después cómo vivir dentro del reino de Dios siendo creyente. Esa es la enseñanza principal. Entonces, abriendo su boca, dice el versículo 2, les enseñaba diciendo, comienza enseñando y termina enseñando. Capítulo 5, 6 y 7. Mire, dele vuelta a su hoja. Usted va a ver si tiene su Biblia con letras en rojo. Las letras en rojo son palabras de Cristo. Y no hay ninguna interrupción de nadie, sino solo Cristo hablando. Capítulo 5, vaya al capítulo 6, sigue Cristo hablando y sigue predicando. Cuando llegamos al capítulo 7, al versículo 28 hasta el 27 Cristo habla. Y en el versículo 28 Mateo añade dos textos o añade unas notas ahí dentro de estos textos 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Y dice así: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su ¿qué? De su doctrina. La enseñanza de Cristo del 5 al 7 prácticamente es doctrina, hermanos. Doctrina. Ahora atención, versículo 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La enseñanza de los escribas, recuerden que era hacer su propia justicia, ¿verdad? Se olvidaban de la misericordia, se olvidaban de la compasión. Sí, diezmaban la melta y en eneldo, sí, cosas que se les requería que diezmaban dentro de los granos y todas las cosechas, que había para el pueblo, pero se olvidaban de lo más importante, dice Cristo, se olvidan de la misericordia y ellos no lo hacían. Entonces, Cristo les enseñó no como los escribas y fariseos, Cristo les enseñó
como el Dios que es. Y comienza, regresemos al 5, Mateo 5, versículo 2. Y abriendo su boca les enseñaba, aquí está. Termina diciendo en el 7, 27, 28 que les enseñaba. Y aquí comienza Cristo enseñando, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, y esta es la enseñanza para todo aquel que no cree en Cristo, que tiene que arrepentirse de sus pecados y entrar en el reino de Dios. Esta es la enseñanza. Y para los que ya estamos dentro del reino de Dios, esta es la enseñanza también. Dice así, versículo 3. Ahora estos versículos, hermanos, estos textos ya los vimos en domingos pasados, solamente estoy haciendo un repaso. Dice, bienaventurados, del griego makarios, que significa sumamente bendecidos, llenos de gozo, satisfechos, verdaderamente felices. Y lo dice, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que saben que espiritualmente no tienen nada que ofrecerle a Cristo. Aquellos que espiritualmente cuando vienen a Cristo saben que solo tienen que ofrecerle sus pecados. Y su recompensa, la decisión de Cristo solamente es el infierno por sus pecados. Hay un arrepentimiento, hay un reconocimiento de su pobreza espiritual delante de Dios y su necesidad de Cristo. Y venimos así, todos venimos así en ese contexto. Todos venimos con la gran necesidad de Cristo, sabiendo que nuestros pecados nos alejan, nos apartan de Dios, nos apartaban de Dios. Y esa es nuestra pobreza espiritual. Que el incrédulo reconozca que está alejado, separado, apartado de Dios, muerto en sus delitos y pecados, y que va rumbo al infierno si no se arrepiente y cree en el evangelio. Para nosotros que ya conocemos de Cristo, al entrar al reino, aún así seguimos reconociendo nuestra pobreza espiritual, ¿sí o no? Seguimos reconociendo nuestra pobreza espiritual. Y alguien dijo que aún más se reconoce, porque ya sabemos y ya conocemos lo que dice la Biblia. El incrédulo, el que no ha leído la Biblia, el que no sabe de la palabra de Dios y no sabe que está muerto en delitos y pecados, y dice, yo soy bueno, yo no soy como aquel. Momento, la Biblia dice en Romanos 3 que no hay ninguno bueno, que no hay nadie que haga el bien. Todos nos desviamos, a una nos hicimos inútiles. No hay ni siquiera uno, dice la palabra de Dios en Romanos. Entonces, ya cuando entramos, reconocemos nuestra pobreza espiritual, nuestra necesidad, bancarrota espiritual, que no tenemos nada que ofrecer a Dios. Venimos a Cristo, nos arrepentimos, creemos en el evangelio. Ahora sí vivimos dentro del reino de Dios y seguimos con aún más reconociendo nuestra pobreza espiritual, hermanos. Versículo 4. Ahora de ellos es el reino de los cielos. A ellos y solamente a ellos. En el original dice ellos y solamente de ellos es el reino de los cielos. A ellos les pertenece. Versículo 4. Bienaventurados, sumamente felices, verdaderamente felices, dichosos. Dice, los que lloran, porque ellos recibirán. ¿Qué significa los que lloran? Cuando reconocemos nuestro pecado, sabemos de nuestra maldad, sabemos que hemos ofendido a Dios, sabemos que estamos muertos en delitos y pecados, y cuando pecamos, lloramos. Hay algunos que lloran literalmente por su pecado. No sé cuántos de ustedes les ha tocado que pecas y te duele tanto que lloras por tu pecado. No sé cuánto les ha sucedido. Si no lloras por tu pecado, que te salen lágrimas al pecar, por lo menos te duele en tu corazón. Al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás, oh Dios. Al corazón que le duele. Hermano, ¿te duele pecar? Hermana, ¿te duele pecar? ¿O es una práctica para ti? La Biblia dice que los que ya conocimos de Cristo no practicamos el pecado. Y si practicas el pecado y no te duele y lo haces una vez y otra y otra y otra y no te arrepientes y no te preocupas y no pasa nada, significa que no tienes el Espíritu Santo. Significa que no tienes a Cristo. Significa que no te has arrepentido y significa que no importa el tiempo que tengas en la iglesia Bautista Emanuel y no importa quién seas o qué ministerio tengas en la iglesia Emanuel, cuando mueras te vas a ir al infierno. Eso significa. Entonces, aquel que sabe de su pobreza espiritual y que no sabe y no tiene nada que ofrecer a Dios, viene a Cristo en arrepentimiento y fe, llora porque sabe, le duele en su corazón haber sabido cuán muerto espiritualmente estaba delante de Dios. Y después, ya siendo creyentes, seguimos, hermanos, con ese dolor y con esa angustia, con ese pesar de haber pecado.
se aumenta más, porque ahora ya sabes que debemos de confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, los que lloran son esos, los que les duele pecar. Pero hay algunos que no les duele pecar. Hay algunos que siguen pecando y pecando y pecando y ofendiendo a Dios y no pasa nada en sus vidas, no confiesan su pecado, no pasa absolutamente nada. No estás en el reino de Dios. Dice versículo 4, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Consolación. Al pecar, al confesar nuestros pecados, Dios pone paz, Dios da paz y Dios nos consuela. Porque el dolor es grande, la angustia es grande. Necesitamos ser consolados por Cristo, por ese dolor que tenemos por haber pecado. Versículo que sigue. Después de esto, ¿qué sigue? Va una tras otra de las bienaventuranzas poniéndose en práctica. No podemos escoger alguna, hermanos. Véame acá, por favor, póngame atención un minuto. No podemos decir, pues yo escojo, a mí me gusta la de 5:8, que para mí es diría, si podíamos escoger, para mí es la favorita que yo tengo, Mateo 5:8, bienaventurados de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No hay nada más maravilloso que ver a Dios, verlo un día. No digo ahorita, porque ahorita no podemos ver a Dios. Ahorita lo vemos en su palabra cuando se nos predica a Cristo y vemos a Cristo, su majestad, su obra, su gracia, su amor, compasión, su perdón. Todo lo vemos cuando se nos predica. ¿Vemos a Cristo? Sí lo vemos cuando se predica la palabra de Dios. Pero ver a Dios o Cristo directamente como me ven ustedes y yo lo veo a ustedes no se puede. No es posible hasta que estemos en la gloria, en su presencia. Pero si hubiera un versículo favorito que yo escogería, será Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y ese es el anhelo de mi corazón, ver a Dios un día. Pero como no puedo escoger, he aprendido que todos debemos de tomar todas las bienaventuranzas en nuestra vida y ponerlas en práctica. Alguien diría, wow, pastor, eso es, ¿cómo podemos? Tengo que ser pobre en espíritu, me tiene que doler mi pecado. Y luego la 4 dice, el versículo 5, bienaventurados los mansos, ¿qué significa? Los humildes, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, la humildad. Reconocer tu pecado te lleva a dolerte de tu pecado. Dolerte de tu pecado te hace más humilde. ¿Notan eso? Vamos paso a paso en cada una de estas bienaventuranzas, poniéndolas en práctica. Me siento pobre, mendigo espiritualmente, pordiosero espiritualmente, pobre en espíritu. Necesito del Espíritu de Dios y de Cristo. Número 2, eso me lleva a dolerme de mi pecado. Y número 3, eso me hace más humilde, hermanos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y habla de un futuro, habla en un futuro. Cristo reinará por 1000 años y recibiremos. Habla de un futuro, esto se refiere al futuro. Pero también en parte, alguien dijo, y lo creo, que se refiere al presente, porque hoy podemos vivir la verdadera felicidad en esta tierra, aunque todavía no recibimos la tierra que Cristo nos dice en Apocalipsis, donde Él reinará por 1000 años y estaremos los creyentes ahí. Pero aún así en esta tierra podemos vivir mejor dicho, verdaderamente felices y previamente disfrutar de lo que vendrá en un futuro. Recibirán la tierra por heredad. Ahora, vayamos a nuestro texto que nos va a ocupar en esta mañana. Bienaventurados, otra vez, sumamente, verdaderamente felices, del griego Macarios, no hay otros como ellos. Los que tienen hambre y sed ¿de qué? De justicia, porque ellos serán. ¿Qué significa este texto? ¿De qué nos habla este texto para nosotros? Hermanos, les recomiendo en su lectura leer Mateo 5, 6 y 7. Si no está leyendo la Biblia o si está leyéndola, puede abrir un tiempo para leer Mateo 5, 6 y 7. Y usted va a ser bendecido, usted va a ser verdaderamente bendecido, también poniendo por obra lo que aprendemos 5, 6 y 7. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El salmista David escribió en el Salmo 63, ¿recuerdan cómo escribe? Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene ¿qué? Sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? En el Salmo 42, David escribe, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas,
Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y lo dice, mi alma tiene sed de Dios. Sed de Dios. Ahora, ¿por qué usa el siervo a este animal como ejemplo? Como el ciervo brama por las corrientes. Me puse a investigar un poquito acerca de estos animales. Y realmente no sé si David, en lugar de decir siervo, se está refiriendo a la sierva o a la hembra en lugar del macho. Porque la hembra es la que brama con más, ¿cuál es la palabra? Con más fuerza. Después de dar a luz, después de tener sus crías, la hembra brama con más fuerza, mucho más que el macho, cuando tiene sed buscando agua. Ahora, estos animales, hermanos, estos animales braman. Estos animales emiten diferentes sonidos. Diferentes sonidos cuando se están apareando, diferentes sonidos. Pero cuando tienen sed realmente y que están buscando agua, es un sonido muy raro, muy extraño. Es un sonido como muy agudo, ¿sí? Que ellos, hermanos, tienden a hacer cuando buscan agua, ¿sí? Entonces, dice David, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Estos animales, estos ciervos, emiten un olor, cuando están en apareamiento, emiten un olor y un hedor muy, muy intenso. Pero también en ese tiempo de apareamiento ellos frecuentan a tener mucha más sed de lo normal. Entonces es cuando comienzan a buscar de agua, es como comienzan a bramar por agua. Entonces, la Biblia nos dice en el Salmo 63, 1 y 2: Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de Dios. David dice esto. Hermanos, este texto de Mateo 5, 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, nos habla de aquellos cristianos que verdaderamente quieren buscar de la presencia de Dios, quieren estar en la presencia de Dios. No se trata de que buscar de la presencia de Dios es estar en un culto y estar en dos no. No se trata de servir y servir una vez, un tiempo sí, y después ya no sirvo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, me habla de aquel que tiene una pasión por servir a Dios, por la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de Moisés? Moisés, a quien se le dan los 10 mandamientos o las tablas de la ley, cuando se le dan después en el capítulo 33, él habla acerca de, pues me vas a dar esta tierra, si tú no vas conmigo yo no puedo ir. Y dice Dios, yo voy a ir contigo, mi presencia irá contigo. Pero Moisés no se queda solamente con la promesa de que Dios iba con él a acompañarlo con el pueblo para entrar a esa tierra y poseerla. Mire lo que dice, no lo busquen, aquí lo tengo, en el capítulo 33 Moisés dice así, en el versículo 13, versículo 23, dice: ahora pues, si he hallado gracia delante de tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y luego le responde Dios en el 14, y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Versículo 15 del 33 de Éxodo dice: y Moisés respondió, fíjese, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y más adelante en el versículo 18, fíjese lo que dice Moisés y le pide a Dios: muéstrame, te ruego que me muestres tu gloria. Un hombre apasionado, un hombre que no era suficiente, digamos hoy en nuestros días, un servicio. Digamos, no era suficiente leer la palabra de Dios, sino necesitaba la predicación del domingo por su pastor. Un hombre que no era suficiente que Dios fuera con ellos, sino que quería ver la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí anhelamos tener hambre y sed de la pasión y de buscar más de Dios, hermanos? No es suficiente realmente lo que estamos haciendo, y me incluyo, para decir yo estoy en la presencia o busco la presencia de Dios. ¿Qué estás haciendo para tener más pasión, para buscar más pasión y deseo por la presencia del Señor? ¿Qué haces, hermano, hermana? ¿Dónde está tu deseo y tu pasión? ¿Están en otras cosas en lugar de estar en la búsqueda de la presencia de Dios? Hay mucha pasión y mucho deseo en otras cosas afuera, pero muy poca dentro de la iglesia para buscar de la presencia de Dios. Vienes a la iglesia y te estás durmiendo.
Para mí no me dice que estás en la presencia de Dios cuando te estás durmiendo. Vienes en busca de la presencia de Dios y no estás cantando porque no cantas. Realmente no estás buscando la presencia de Dios. Vienes a la iglesia a servir en la escuela dominical, maestra, y no te has preparado porque el día de ayer apenas tomaste tu libro y leíste el texto que ibas a enseñar, pero no lo estudiaste toda la semana. Eso no es buscar de la presencia de Dios. ¿Qué estás haciendo para buscar más de la presencia de Dios? Hay muchas otras cosas afuera en las cuales sí ponemos toda nuestra pasión y nuestro deseo. Somos apasionados por nuestro trabajo y está bien que ames tu trabajo y lo quieras. Yo amo mi trabajo. Yo amo mi trabajo y estoy a gusto y lo hago con gozo, pero yo amo más este trabajo. Amo más este trabajo. Y si hago mi trabajo allá afuera, como tú debes de hacer tu trabajo donde estás, en tu fábrica, donde trabajas, donde estás, lo debes de hacer bien, hazlo bien. Como para Dios y no como para los hombres. Donde trabajes, piensa que el dueño es Dios. Piensa que sirves a Dios, no sirves a tu jefe. Aunque tu jefe sea renegón, regañón y como sea, injusto, como sea, porque hay muchos así. Haz tu trabajo para Dios, como si fuera para Dios. Pero ese trabajo, especialmente los que predicamos, es un trabajo especial. Es un trabajo que requiere tiempo y dedicación de estudio, de oración también, en el cual fallamos muchos, lo reconozco. ¿Dónde está tu pasión? ¿Dónde está tu deseo? ¿Estás verdaderamente buscando la presencia de Dios? O sea, hermanos, ¿crees que es suficiente con venir al culto? Y solamente venir a uno, porque muchos no vienen al segundo servicio, vienen o al primero o al segundo. No lo entiendo. No lo entiendo. Porque en la escuela dominical se predica la Biblia y ahorita se predica la Biblia. No lo entiendo, hermanas y hermanos, jóvenes, señoritas, no lo entiendo. ¿Dónde está tu pasión y tu deseo? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Moisés tenía una pasión por Dios y un deseo por Dios. David tenía una pasión por Dios y un deseo por Dios. El joven Daniel tenía una pasión y un deseo por Dios. Quería estar en la presencia de Dios y no le importara lo que dijeran sus amigos, ni incluso el gobierno, y morir por Dios. Echado al foso de los leones, en el horno de fuego. Y hoy en día los jóvenes en la escuela no quieren hablar de Cristo porque tienen miedo que los señalen y se burlen de ellos y les hagan el bullying. Porque eres diferente, porque no te has acostado con nadie en la escuela. ¿Cómo es posible? Ya estás en la high school, tienes 18, 17 y no has tenido relaciones sexuales. Eres de otro mundo, de otro planeta, les dicen. Necesitamos jóvenes y señoritas con un espíritu como el de Daniel en nuestros tiempos, apasionados por Dios, en busca de Dios, de su presencia. En primer lugar, en sus notas, dice la serie El sermón más grande de Cristo nunca antes predicado. La sexta parte es esta: el hambre y la sed por Dios en las bienaventuranzas. El hambre y la sed por Dios en las bienaventuranzas. Número 1, ¿qué nos enseña esta porción? Número 1, dice un deseo por ser bienaventurados. Y esa palabra significa verdaderamente felices, verdaderamente gozosos. ¿Qué te trae más gozo? ¿Estar en la iglesia, en el servicio, escuchando la predicación, o un partido de fútbol? ¿Qué te apasiona más, señorita? ¿Estar en la predicación, escuchando el mensaje de la palabra de Dios, o estar con tus amigas en el Instagram, o en el Snapchat, o en el Facebook, lo que tengas, y estar ahí o posteando? ¿Eso te apasiona más? ¿Te lleva más tiempo eso? ¿Pasas 1, 2, 3 horas en el teléfono y no puedes soportar 1 hora en la predicación de la palabra de Dios? Hermanas, ¿en qué se apasionan? ¿En qué pasan más tiempo? ¿Se apasionan más en el tiempo de la predicación o quieren que el pastor ya acabe y ya termine? Porque hay otras cosas más importantes que hacer, en las cuales ustedes están ocupadas, están ahí.
la televisión, el Facebook, el teléfono. Un deseo por ser bienaventurados. Habla de aquella persona feliz, sumamente feliz, 3 veces gozosa. Este tipo de personas saben que la verdadera felicidad no se encuentra en reconocer que no tiene nada, absolutamente nada que ofrecer al Señor. Pero Dios puede llenar esa verdadera felicidad. Sabe que sus justicias son como trapos de inmundicias. Si llegáramos a entender y a comprender estas bienaventuranzas, todas las 9 bienaventuranzas de Mateo 5, 3 al 12, si las llegáramos a comprender y a entender, llegaremos a otro nivel de espiritualidad, hermanos, para honra y gloria del Señor. Y a ser verdaderamente felices, hermanos. Porque es posible ser verdaderamente felices, a pesar de cómo está el gobierno, a pesar de cómo está la sociedad, a pesar de que suben los precios, a pesar de que haya leyes a favor del aborto, de la homosexualidad y todo lo que nos está atacando como cristianos, que debería importarnos, hermanos. Deberíamos de levantar la voz o orar por este país, porque realmente el hambre y la sed de justicia. La justicia también se revela cuando ya eres cristiano, que te pongas en contra de estas cosas, hermanos, también. Aunque principalmente la enseñanza es hambre y sed de justicia, se refiere a la búsqueda de la presencia de Dios en tu vida, principalmente. Después, buscar las cosas justas en las injusticias que vemos en este mundo. Número 1, entonces, un deseo por ser bienaventurado, verdaderamente feliz. Si tú eres verdaderamente feliz como vives, con tus cosas, con tu música, con tus pasatiempos, realmente estas bienaventuranzas no son para ti. Pero si quieres la verdadera felicidad, se encuentra en Cristo. No se encuentra en ningún otro lugar, no se encuentra en el deporte, ni se encuentra en ser un profesionista, aunque debes de ser profesionista para honrar y glorificar a Dios. Pero no se encuentra en eso, no se encuentra en títulos. Se encuentran en Dios. Número 2, en segundo lugar, un deseo número 1 por ser bienaventurados. Versículo 6 en la parte A, bienaventurados. Pero también un deseo de hambre y de sed. Escriban ahí, un deseo de hambre y de sed. Y eso está en la parte A, la parte principal de este texto, 6. Bienaventurados, ya vimos esta parte, los que tienen hambre y sed. ¿Qué fue lo que Cristo quiso decir a los que le oyeron en ese momento al decir bienaventurados los que tienen hambre y sed? ¿Qué significa la hambre y la sed? Es muy interesante ver que una persona, un creyente, es o será verdaderamente bendecido o bendecida por Dios cuando tenga hambre y sed. ¿Quién puede estar feliz si tiene hambre? Pues pastor, ahorita ya tengo hambre, ya vaya terminando porque ya tengo hambre y realmente ya no estoy muy feliz. ¿Quién puede ser feliz cuando tiene hambre? ¿Qué pasa cuando tenemos hambre? Yo cuando tengo hambre, mi esposa lo sabe muy bien, cuando tengo hambre, yo no hablo. Yo no hablo, hermanos. ¿Saben por qué? Porque si hablo me da más hambre. No, de veras ya. Si hablo me da más hambre. Gasta más saliva, pastor. No sé, pero me da más hambre, hermanos. Pero hay algunos otros que cuando tienen hambre hablan mucho. O se ponen a hacer otras cosas, ¿no? Para que se olvidar del hambre o no sé, pero normalmente si tenemos hambre no estamos felices. Estamos de mala cara, estamos con mala gana, estamos ¿cómo se dice? Con mal genio, de mal genio, enojados y ya la comida, ya quiero comer. Pero normalmente, qué interesante es que Cristo dice, verdaderamente felices son los que tienen hambre. Verdaderamente felices son los que tienen sed. ¿Quién puede estar feliz y contento cuando tiene sed? En el trabajo, ¿verdad? Estamos trabajando en un área, en un restaurante que se está construyendo en la Mount Comfort, allá en Greenfield. Estamos trabajando ya poniendo la electricidad y todo. Le pueden preguntar a José, adentro, hermanos, hace un calor. Pero está uno, o sea, no hay aire ni nada, está todo cerrado y estamos sudando ahí y agua y más agua. Realmente yo pensando en esto que dice Jesús, en esta parece contradicción. ¿Cómo podría yo estar trabajando con tanto sudor y decir, no, así estoy bien, no necesito agua? ¿Verdad? Feliz y contento porque sudo, porque tengo sed. Parece un contraste. Dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cabe hacer la pregunta aquí, ¿cómo es que una persona se siente satisfecha teniendo hambre y sed?
Porque dice bienaventurados, verdaderamente. La pregunta que yo hice aquí es, ¿cómo es que una persona se siente satisfecha teniendo hambre y sed? En el griego, esta hambre y sed no es esa que te da después de 4 horas o 5 de dejar de comer o de dejar de tener a tomar agua. No es esa sed, hermanos. Atención. En el original, esta habla de una necesidad suprema, de un deseo profundo, de un pordiosero que no tiene absolutamente nada de comer para comer ni nada de beber. El pastor John MacArthur narra una historia de un grupo de soldados ingleses en la Primera Guerra Mundial, donde iban a rescatar a un grupo de judíos desde un lugar que se llama Berseba hasta los pozos de agua de Cherría. Y él cuenta esta anécdota y dice que estos soldados fue un grupo, ¿verdad?, caminando por varios días sin tomar agua. Cuando llegaron a rescatar a este grupo de soldados que estaban ahí presos o que estaban ahí secuestrados, cuando estaban ahí, pasaron por pozos de agua donde corría, y ellos ya tenían su lengua. Ahora no sé si saben, cuando uno deja de tomar agua muchos días, hermanos, una de las consecuencias es que la lengua se te hincha, se te inflama la lengua, que casi no puedes respirar. Los labios se parten completamente y se ponen morados completamente. Comienzas a perder la visibilidad y comienzas a perder la estabilidad en tu cuerpo. Entonces comienzas a sentirte débil. Entonces ellos dicen que estaban pasando por varios pozos de agua donde oían que la corriente entraba a los pozos y salía, y que llegaron para formarse y poder tomar agua de esos pozos, y eran miles de soldados. Y dice uno de ellos, narra John MacArthur, dice que uno de ellos, que él lo conoció, dice que conoció a la familia de él, dice que cuando llegó para tomar agua tuvo que esperar 4 horas más para llegar y tomar algo de agua. Esto me habla de un deseo profundo por la presencia de Dios, por su palabra, por su santidad, por conocerle más cada día quién es Él. No se trata de un deseo por un culto solamente, hermanos. No se trata un deseo, sino un deseo por el Dios el cual le rendimos culto, honra y gloria. No se trata un deseo por el culto, sino por el Dios al cual le rendimos culto. ¿Lo entienden? No se trata de un deseo de venir al culto, sino rendirle culto al Dios al cual venimos a honrar y glorificar. ¿En verdad crees que es suficiente venir a la iglesia solo? ¿Crees que eso significa un deseo por su presencia? ¿Crees que es suficiente venir un domingo sí y otro no a la iglesia? Cuando tenemos hambre y sed de justicia, se refleja. Cuando tienes hambre y sed de justicia, una pasión por Dios, ¿qué significa hambre y sed? Hambre y sed, una búsqueda por la presencia de Dios. Eso significa. ¿Qué ejemplo tenemos en la palabra de Dios? A ver, pastor, un ejemplo de alguien que buscó de la presencia de Dios con esa hambre y con esa sed. ¿Se acuerdan de Zaqueo? ¿Se acuerdan de Zaqueo, aquel recaudador de impuestos? Que era judío, de sangre judía, pero se había aliado con el gobierno romano para cobrar impuestos y cobrar de más a la gente, y la gente judía lo odiaba porque había traicionado a su nación. Zaqueo era un recaudador de impuestos, pero más que un recaudador, era el jefe de los recaudadores de impuestos. Zaqueo, si ustedes recuerdan, ¿qué fue lo que hizo? Lo más probable es que Dios había ya estado llamando a Zaqueo, tocando su corazón de alguna forma o de otra, para ver, porque dice la Biblia que, no lo busquen, pero en Lucas 19:2 dice que él vino para buscar y ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Sí? Zaqueo era un publicano, dice Lucas 19:2, pero no solo un publicano, sino el jefe de los publicanos y rico. Ahora, muchos textos de la palabra de Dios, como Mateo 5:46, bueno, estamos ahí en Mateo, vamos aquí, rápido. No vamos a salir de aquí. Vayan al 46, 5:46. Mateo 9, hermanos, por favor. Mateo 9. ¿Cuál es la característica de Jesús en su ministerio? Mire lo que hacía Jesús con la gente.
Mateo 9, versículo 10. Dice Mateo 9: y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, de aquí que muchos publicanos, note esa palabra, ese oficio, publicanos, Zaqueo era el jefe de los publicanos, y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Versículo 11: cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora vaya al capítulo 11, versículo 19. Vamos a encontrar en estos textos las palabras y el oficio de publicano y la relación que Jesús tenía con los pecadores, pero también con los publicanos, que les predicaba el evangelio, les hablaba del reino de Dios. En el 11:19 lo vamos a notar otra vez. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de ¿qué? Publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Vayan al capítulo 21, versículo 31 y 32. 21, Mateo 21, 31 y 32. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. ¿Qué significa esto? Significa, o sea, ¿por qué revisar estos pasajes, pastor, donde se habla de publicanos con los cuales Cristo se reunió con ellos? Bueno, Zaqueo era el jefe. Estos publicanos le rendían cuenta ¿a quién? A Zaqueo. ¿Sí? Probablemente, hermanos, lo más seguro es que estos publicanos, al escuchar a Cristo predicar y hablar del reino de Dios, estos hombres, hubo una transformación en ellos, en sus vidas. Creyeron muchos de ellos seguramente en Jesús, porque dice aquí que van delante de vosotros al reino de Dios. Estos publicanos dieron testimonio al jefe Zaqueo, y él se dio cuenta de quién era Jesús. Por eso digo que Dios ya estaba obrando en el corazón de Zaqueo. Cuando él sube al árbol, ya prácticamente Zaqueo estaba solamente para reafirmar, para decir: creo en Jesús. Y en Lucas 19 sabemos la historia. Se sube a un árbol porque la Biblia dice que era de baja estatura. Yo creo que de mi tamaño, ¿eh? De baja estatura, y no podía ver a Jesús. Se sube al árbol, viene entre la multitud, y Jesús lo ve y dice: Zaqueo, baja de ahí, baja deprisa, porque en esta noche voy a morar en tu casa, voy a estar en tu casa. En esos textos de Lucas 19 se encuentra mucho deprisa, aprisa, deprisa, aprisa. Si usted lo leen después en casa. Y estando en casa dice que deprisa le sirvió la mesa y estaba ahí en Lucas 19. Y aquí está la consecuencia, hermanos, de alguien que tiene hambre y sed de justicia. No solamente Dios le busca y le llama, y cuando le busca y le llama, responde. Por eso nosotros como cristianos, ya Dios nos buscó, nos llamó, nos salvó, y ahora tenemos que responder a esa hambre y sed de justicia. Primero estamos apasionados, pero tiene que pasar algo, tiene que suceder algo. ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Se acuerdan qué hizo? Sin que Cristo le dijera nada, ¿qué iba a hacer Zaqueo con todo el dinero que había recogido? O sea, no solamente porque sabía que había robado a la gente con impuestos por encima de lo normal y regular, dice: voy a regresar a cada uno, pero no solamente a cada uno lo que le he robado, sino 3 veces más. O sea, ¿hubiera sido justo? Pues regrésale a cada uno lo que le has quitado y ya, pero hizo más, ¿me entienden? El hambre y la sed, la pasión por Dios nos lleva a hacer más por Dios, hermanos. Voy a regresar 3 veces a cada uno lo que le he quitado y lo que le he robado. Zaqueo, un hombre apasionado por Cristo y un hombre que demostró su pasión por Cristo. Un deseo de hambre y de sed. En tercer lugar, regresemos a Mateo 5. En tercer lugar, en sus notas, ¿qué más encontramos en esta poderosa enseñanza de Cristo? La más importante, la más grande prédica o enseñanza de toda la Biblia es esta. Sí, Pentecostés es una. Sí, Nehemías 8, Esdras 10 es otra. Pero esta es la más grande de toda la Biblia. Y debemos de estar en ella, aprender de ella, leerle de ella para ser más conforme a Cristo.
Número 3, no solamente vemos en esta porción un deseo por ser bienaventurados verdaderamente. Número 2, un deseo de hambre y de sed por la presencia de Dios. Y número 3, en tercer lugar, vemos un deseo por justicia. Escriban. Mateo 5:6. Por justicia. Es nuestra siguiente palabra. Un deseo por justicia. ¿De qué tipo de justicia habla aquí? Perdón. ¿De qué tipo de justicia habla aquí? De la justicia de hacer un grupo entre nosotros e ir a las calles y tener carteles y no más abortos, no más niños abandonados, niñas abandonadas. ¿De qué tipo de justicia habla aquí? ¿De la justicia social? No. La justicia está muy relacionada con la salvación. La justicia que habla aquí Cristo está muy relacionada con la salvación en primer lugar. Con la salvación. Muchos pasajes hablan de la justicia a la misma vez hablando de la salvación en los Salmos, en Proverbios, en el Antiguo Testamento. Pero también nos habla la justicia, nos habla acerca de la santificación. Justificados por Dios para buenas obras, ¿se acuerdan? Entonces habla de la salvación y habla de la santificación. El resultado de esa salvación y santificación es una reacción en parte para con la sociedad también. Ahora, no decimos que no reaccionamos para con la gente de afuera, el gobierno o lo que vemos en las noticias. Reaccionamos también. En segundo lugar, un creyente con hambre y sed de justicia no se queda callado ante el aborto, ante el homosexualismo, ante el feminismo o ante el machismo, ante el abandono de niños. Esa justicia en primer lugar se relaciona con Dios y nos lleva a la realidad de la injusticia que hay en este mundo. Y tenemos que hablar, tenemos que decir lo que la Biblia dice. Hermanos, se relaciona con eso. La justicia, con la salvación y con nuestra santificación. En último lugar, al final la consecuencia es un deseo de ser saciados. En sus notas, ¿sí? Mateo 5:6 en la parte final dice eso. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Ellos serán saciados, ¿sí? Ellos, solamente ellos. En el griego hay un énfasis doble. Ellos y solamente, únicamente ellos. Serán saciados, dice Cristo. Pero ¿y qué después? Esto es maravilloso. Aquí hay una joya preciosa, poderosa. ¿Saben por qué o para qué? ¿Para qué somos saciados? ¿Para qué somos llenados? Para tener más hambre y más sed de Dios. Cuando te sientas lleno y satisfecho, he leído la palabra, he orado, con la prédica he obedecido a Dios, ¿qué va a suceder contigo? Vas a ser saciado, serán saciados, es decir, vas a tener más hambre y más sed por Dios. Eso significa. Para tener más hambre y sed de Dios. Entre más hambre y sed, mayor será nuestro deseo por Dios. Nunca quedaremos satisfechos. Queremos más de Dios, de su santidad, de su perdón y de su misericordia. Más de su palabra y más de la predicación. Esto es, ellos serán saciados. No pararán de ser llenos. No pararán de buscar la presencia de Dios. Siempre estarán buscando estar en los servicios, siempre estarán buscando leer la palabra de Dios y orando. Siempre estarán buscando de predicar el evangelio a otros que no lo conocen. Serán saciados, serán llenados, pero buscarán más de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu hambre y tu sed por Dios? ¿Estás sediento? ¿Estás hambriento de Dios? ¿Por qué no oras y le pides al Señor que te ayude y a su Espíritu Santo? Para que te haga entender del hambre y la sed que tienes. Y que te dejes ya de tener hambre y sed y pasión por otras cosas que te están estorbando. Hermano, hermana, joven y señorita. Y que te pidas a Dios que te ayude a tener hambre y sed de Él. Hambre y sed de justicia. Si no eres salvo, si estás aquí, en esta hora, en esta reunión, no has creído en el evangelio, no te has arrepentido de tus pecados, el día que mueras irás al infierno. Y puede ser el día de mañana, discúlpame que te lo diga, pero nadie tiene la vida segura. En cualquier momento podemos morir. Y si tú te mueres así, en tus delitos y pecados, muerto, irás al infierno. Pero hoy tienes la oportunidad
de decirle a Cristo y entender que eres pecador, estás separado de Dios y que quieres la salvación. ¿Quieres entrar al reino? Reconoce tu pobreza espiritual, que duélete por tu pecado, sé humilde y reconoce a Cristo hoy. Después entras al reino y comienzas a practicar todo lo que hemos visto. Ahora sabemos que somos más pobres que antes. Ahora sabemos que lloramos más que antes, nos duele más nuestro pecado que antes, porque ahora sabemos lo que dice la Biblia. Ahora sabemos como creyentes que debemos de ser más humildes, que esa pobreza nos lleva al llanto y después a la humildad, y de la humildad a un hambre y una sed más intensa por Dios, hermanos. Esta iglesia, Iglesia Emanuel, queremos que sea una iglesia para la honra y la gloria de Dios, con hambre y sed de Dios, con pasión por Dios, más entregados, más fieles. Así que haz un pacto con Dios, habla con Dios y dile: Dios, la verdad es que yo pensé que había tenido hambre y sed por ti, que estaba apasionado, pero realmente, Señor, me he dado cuenta de que no te he dado nada ni te he entregado nada. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Venir a los 2 servicios ya? ¿Cantar cuando deberías de cantar? ¿Estar despierto en lugar de dormir en la predicación? Haz lo que tengas que hacer y díselo a Dios. Vamos a orar, puestos de pie. Puestos de pie todos, por favor, nadie se quede en su lugar sentado. Vamos a orar, darle gracias a Dios. Y después cantaremos una vez más ese himno de Sé tú mi visión, para ser despedidos. Señor, en esta hora, Padre, tu palabra nos quebranta, Señor. Tu palabra es tan directa, tu palabra tiene tanto que enseñarnos, tu palabra nos humilla, tu palabra nos quebranta, Señor, y realmente no hemos hecho nada por ti. Perdona los pecados de tu iglesia, Señor, porque en nuestras propias justicias pensamos que es suficiente para ti que vengamos al servicio y a uno solo. Perdónanos, Señor. Espíritu Santo, haznos ver nuestra pobreza espiritual y nuestra necesidad de ti. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor, a que realmente nos duela cuando pecamos, que nos duela nuestro pecado, que nos duela ver el pecado de nuestra familia, que nos duela ver el pecado de nuestros hijos, que nos duela ver el pecado del esposo, de la esposa, Señor, y sentir más temor por ti, Señor. Y llegar a pensar que los pecados de ellos puedo llegarlos a cometer yo, los pecados de él, del esposo, la esposa los puede cometer, y viceversa, los pecados de la esposa también el esposo los puede cometer. Señor, ayúdanos. Tu palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed por la presencia de Dios, de justicia, y serán saciados. Queremos ser ese tipo de cristianos, ese tipo de creyentes, Señor. Ayúdanos. Te necesitamos, Señor, y reflejar la justicia sobre la injusticia de este mundo. Ayúdanos, Señor. Ayuda a aquel que está aquí, que no te tiene, que no te reconoce, que está luchando, que ahora ha oído que está muerto en sus delitos y pecados, y si muere irá al infierno, que se arrepienta de sus pecados ahí en su lugar, que te pida perdón, que te confiese como Salvador ahí en su lugar donde está, se arrepiente de sus pecados, y que tú le salves. A nosotros, que ya te conocemos por mucho tiempo, perdónanos, Señor, y ayúdanos. Danos más hambre y sed por ti, para ser saciados. En el nombre de Jesús.